Hoy nos acompaña una voz súper importante en el progresismo colombiano. Se trata del senador Alberto Benavides, presidente del Polo Democrático Alternativo. Y pues en estos momentos su liderazgo llega en un momento decisivo, mientras el pacto se debate si se convierte o no en un partido único. También crecen las dudas de transparencia, la democracia interna y la participación real en la toma de decisiones y sobre todo en si va a haber o no una consulta interna para determinar el orden de la consulta. ¿Serán elegidas a dedo? ¿Cómo serán, cómo se dará esto? Miremos a ver. Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Beto? Qué gusto estar aquí. Un gran abrazo. Gracias, gracias, senador. Senador, la primera pregunta que le quiero hacer, si va a haber o no va a haber partido único dentro del pacto histórico y cuál va a ser el papel del polo en esa decisión, en la toma de esa decisión. La decisión política para la fusión del movimiento político Pacto Histórico está tomada por parte de cuatro partidos por ahora: la Colombia Humana, la UP, el Partido Comunista, el Polo Democrático. Está también una decisión de Maíz, de progresistas, varios movimientos sociales y dinámicas políticas del país también están a la espera de poder hacer parte de este movimiento unitario, como la Minga Social y Comunitaria, como dinámicas que nos han hablado desde la costa atlántica, desde el centro del país. La decisión política está. Hoy dependemos de la decisión jurídica del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral tiene 2 meses para pronunciarse después de la radicación que nosotros hicimos el 18 de junio, o sea que estamos en ese periodo. Nosotros hemos hecho un trabajo para tener los estatutos, bueno, los requerimientos jurídicos necesarios para esta fusión. Sabemos que estamos en regla y esperamos por eso que el CNE pueda responder positivamente a esta fusión. Si el CNE responde positivamente, senador, se va a garantizar una consulta interna real, abierta, democrática, para definir las listas al Senado y a la Cámara. Y se lo digo porque este es el miedo de muchos liderazgos territoriales, de las bases militantes y también liderazgos emergentes que nacen de forma individual a través de las redes sociales, a través del poder mediático, de que los políticos siempre se pegan de este, pero a la larga nunca los tienen en cuenta para gobernar. Ya tenemos un antecedente en cómo se conformaron las listas en las pasadas elecciones legislativas y también cómo se conformaron las listas para el Consejo de Bogotá, las cuales también habían prometido una consulta interna, pero esta nunca se dio. Absolutamente, absolutamente. Nosotros desde el inicio, como Polo Democrático, si tú ves los distintos comunicados que desde el año pasado hemos realizado, hemos exigido que dentro de los estatutos del nuevo partido, del nuevo movimiento Pacto Histórico, necesariamente se incluya que las escogencias de candidatos, sea para ordenar las listas del Senado y de la Cámara o para candidaturas uninominales como la de la presidencia, sean tomadas con base en resultados en consultas populares abiertas. Nosotros venimos generacionalmente justamente de lo que implican las exclusiones. Mira, por ejemplo, en el Polo Democrático yo fui la cuarta votación, la tendencia a la que yo pertenezco, fuimos la cuarta votación en el Congreso, ¿no? Y tuvimos una serie de gente delegada a nuestro Congreso, fuimos la tercera tendencia con más delegados, pero eso no implicó que tuviéramos, pese a tener ese respaldo electoral abierto y demás, no implicó que tuviéramos un lugar pues importante entre las decisiones que se hicieron tanto para el Senado en el 22 y demás. Entonces hemos vivido en carne propia lo que implican esa serie de exclusiones. Así como el esfero existió en el 22, a veces excluyendo posibilidades interesantes e incluyendo dinámicas que no necesariamente tienen todos los filtros programáticos de lucha y demás que un movimiento como el nuestro debe tener, también vivimos el despelote del 2023, en donde no solo existía un esfero, sino como 15 o 14, porque cada partido tenía la posibilidad de dar avales. Lo que queremos hacer ahora es en los estatutos ha quedado muy claro, es que ni esferos, porque debe haber consultas, pero tampoco esta dispersión. Tampoco está como que nadie puede ordenar y que de pronto unos salen con una bala aquí, llegan tres allá y terminamos teniendo una situación lamentable en el 2023 que redujo
nuestra posibilidad de victorias a nivel departamental, municipal, de ediles. Tenemos que evitar esas dos situaciones, el esfero centralizado, pero también la dispersión que no permite orientar y organizar dinámicas electorales. Senador, ¿cómo va a ser, cómo sería ese mecanismo? Porque hemos escuchado de que sí va a haber consulta, pero consulta para determinar el orden del puesto 18 para arriba. No, La gente entenderá que los primeros 18, pues son aproximadamente 2 millones, 1.800.000 votos, pero que ya después em, digamos, se entregan las curules en el orden que establece el partido en la lista. Pero ¿por qué dicen esto? Porque los 18 primeros puestos son para los senadores que en estos momentos tienen su curul. Y uh-huh. también tenemos, poniéndose en los zapatos de ellos, cómo ellos aceptarían una consulta en las cuales les pueden quitar ese sitio de poder que tienen y que claramente quieren conservar. No, no, para nada. No hay derechos adquiridos. En nuestros estatutos ha quedado muy claro, lo que hemos presentado del Consejo Nacional Electoral, que no existen derechos adquiridos. Es que, Beto, mal haríamos nosotros, que hemos estado durante estos meses convocando a los colombianos y colombianas a una consulta para decidir sobre sus derechos, para opinar sobre sus derechos, y que no tengamos una medida similar para organizar nuestras listas y nuestras situaciones políticas internas. Como presidente del pueblo te lo puedo decir con tranquilidad que tal situación no existe. Si va a haber, es desde el número uno, ¿cierto? Eso es lo que hemos hablado incluso con el presidente antes de entregar nosotros los estatutos, el programa, el ideario que nos acompañará como proyección y orientación política. Conversamos con el presidente y quiero decirte también que él fue muy enfático en esto, ¿no? En términos de que este partido debía ser un partido del siglo XXI, que debía ser un movimiento político que se abriera, que lograra justamente comprensiones de las dinámicas políticas y que para eso las consultas eran fundamentales. Hoy, digamos, en la situación en la que estamos, en donde están emergiendo, por ejemplo, nuevos liderazgos. Yo viajo a las regiones constantemente, acabo de llegar ayer justamente del Caquetá, y tú ves liderazgos jóvenes en este país emergiendo con muchas posibilidades, con muchas potencialidades. Mal haríamos nosotros que en vez de motivar esa emergencia de liderazgos, de luchadoras y luchadores sociales que están en este país, intentar limitarlos por algún tipo de artimaña, pues han existido situaciones y condiciones. Venimos de una época difícil, ¿cierto? En donde había que organizarnos, en donde había que generar un respaldo muy potente a la dinámica y a la estrategia que el hoy presidente fue definiendo, pero hoy la situación es muy distinta. Hoy la situación lo que nos implica es abrirnos más, dejar atrás el sectarismo, dejar atrás una serie de prácticas que lo que hacían era intentar descabezar las nuevas posibilidades políticas y todo lo contrario. Tenemos que construir un movimiento unitario, eso sí, con una perspectiva, con una visión de mundo que logre construir lo común desde la diversidad, pero también necesitamos dirección política. Y esa dirección política debe ser una dirección que esté escuchando sobre todo y próxima a esos liderazgos. Entonces, te puedo decir hoy con toda la tranquilidad, los estatutos que nosotros radicamos, la hoja de ruta que se está organizando a las elecciones del 26, no hablan ni del 18 ni del 17, sino que se ordenará las listas al Senado y las listas a las cámaras dependiendo de la votación que cada candidato obtenga. Lo que sí hemos dicho es que una vez ordenadas esas listas se presentarán ya al debate general el 8 de marzo como listas cerradas. Pero el orden de esas listas cerradas será el orden que dé los votos sí, el 26 de octubre, porque nos vamos a sujetar al calendario electoral que la registraduría ha definido. Y esa votación, perdón para la gente que nos está viendo y que de pronto no entiende, esa votación sería en todo el país, en el exterior, en todas las oficinas de la registraduría o en los puestos de votación, piden un tarjetón donde van a estar todos los candidatos con su número y ahí nosotros vamos a poder votar por el candidato que nosotros queramos que vaya en la lista. Y luego los ganadores serán pues los que tengan la primera votación. ¿Va a ser así el mecanismo? La consulta la organiza la registraduría como organiza todas las demás votaciones. Eso es lo que nos ha dicho a nosotros el director de la registraduría. Entonces va a ser en la misma organización, seguramente una consulta, digamos, por costos y demás, quizás, me atrevo a decirlo esto, no con toda la certeza, no puede que no cubra todas las veredas, ¿no?, del país, porque no tiene la misma cobertura que una consulta, que una elección normal.
quizás no en todas las veredas del país, pero Quizás puedo no en el asegurar. exterior tampoco. Sí, no, en todos los lugares de donde hay, eso sí se nos lo he dicho y lo hemos reclamado además, ¿no? En Ujú. los colombianos en el exterior, yo estuve mucho tiempo también como colombiano en el exterior trabajando y estudiando, pues votamos en los consulados y los consulados y todos tendrán que estar abiertos, eso no se nos ha dicho, porque para nosotros es fundamental la participación. Quienes hemos vivido en el exterior, Beto, pues sabemos que eso es una forma no solo de conectarnos con el país, sino también de lo que implica la situación como ciudadanos en países en el exterior. Entonces los consulados sí estarán abiertos. Lo digo, lo de las veredas, porque implican una serie de costos y ya, por ejemplo, en las dinámicas del Polo Democrático, lo tomo como referencia porque nosotros elegimos así a nuestros delegados por consulta abierta y popular, pues no se abren los puestos en todas las veredas, pero sí en todas las cabeceras municipales de los 1.122 municipios y obviamente en las grandes ciudades los puestos de votación más importantes de cada ciudad. Entonces sí se tiene esa cobertura porque lo organiza, vuelvo y digo, la registraduría. No lo organiza el pacto, sino directamente la registraduría y se hace con el mismo tipo de procedimiento que las otras elecciones de este tipo. Perfecto, Alberto. Una pregunta. Una persona, un liderazgo digamos, que haya votado, que haya luchado, pero de una forma independiente por este proyecto y quiera decir, quiero participar en en esa elección, en esa consulta interna para terminar el orden de las listas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Tiene que afiliarse a un partido de los que componen los cuatro del único o, o tiene que esperar que el partido único se conforme para irse a afiliar a ese partido? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mira, en los estatutos que nosotros hemos inscritos hay varias posibilidades. Una es que cada partido, nosotros de los partidos que pues en este momento serían como los partidos fundadores, que son estos cuatro por ahora, ¿no? Una posibilidad es que obviamente cada partido tiene la opción de darle aval, digamos, a los candidatos y candidatas de su propio partido. Entonces, quienes están inscritos, quienes hagan parte de las militancias de estos partidos, obviamente tienen esa posibilidad, pero es que este no puede ser solo un partido, un movimiento, el pacto no solo puede ser un movimiento político de partidos, la única unidad nuestra no es la de partidos, sino también están los movimientos sociales, en donde la gente se encuentra, se reúne, construye repertorios de movilización, entonces también existe esa posibilidad, obviamente en cada nivel, ¿no? O sea, hay movimientos sociales que tienen coberturas nacionales, voy a volver a poner el ejemplo de la Minga, ¿no? Indígena, pero también hay dinámicas campesinas, afros, dinámicas comunitarias, etcétera, etcétera, que tienen dinámicas nacionales que son reconocidas, además, cuyas trayectorias han ejercido aquí resistencias, oposiciones, luchas propositivas, iniciativas y activismos. Entonces, la idea es que desde allí también se puedan proponer candidaturas. También existe la posibilidad, lo hemos hablado, digamos, de aquí existen personas que tienen influencias, pero influencias democráticas, influencias que han construido ustedes mismos, Beto. Yo quiero ahí aprovechar esto para también reconocer el potente trabajo que ustedes hacen en términos de la dinámica de lograr generar contenidos que ayudan a democratizar el país, que ayudan no solo a darle información, sino a generar cultura política de transformación en el país. Y obviamente también hay una consideración muy importante para que esas formas de dinámica política y de comunicación política también puedan tener espacio en este partido. Entonces nosotros, en este movimiento político, entonces nosotros, los estatutos que hemos radicado tienen que ver con ello. Ahora, nosotros esperamos el 19 de julio hacer un evento en Bogotá. Ese evento en Bogotá lo hemos llamado una gran convención nacional. Esperamos contar con la presencia del presidente, entre otras y otros. Y a partir de ese día vamos a lanzar lo que hemos dicho, una afiliación masiva de colombianos y colombianas, ¿no? Que permitan empezar, digamos, a construir este partido desde esa dinámica ciudadana, plural, de lo común, para decirlo así, o para decirlo en términos del siglo XX, pues de masas también, ¿no? No solo de aparatos. Y vamos a incentivar este tipo de afiliación justamente para que la gente no solo encuentre a un partido que da vales y que solo está pensando electoralmente, sino también un lugar que cobije, que le dé lugar a iniciativas de formación, que le dé lugar a iniciativas de comunicación, de recreación de formas de hacer y organizarse en las dinámicas territoriales tan diversas que nosotros tenemos. Entonces sí, está contemplada la posibilidad de que desde diversos lugares quienes tengan
la posibilidad o quieran tener la posibilidad de hacerse elegir, puedan llegar. Ahora bien, esta amplitud democrática también conlleva una situación, Beto, y tú lo sabes muy bien. Nosotros hemos tenido experiencias difíciles en las últimas elecciones. Aquí se les suele llamar con un nombre a ellos, ¿cierto? Entre comillas, manguitos. Y nosotros también tenemos que tener, pues obviamente, los filtros para que eso no siga sucediendo. No puede ser que bajo las banderas de la izquierda, del progresismo, de luchadores de décadas, de gente que, mira, en estos tiempos, ¿no? En donde hemos estado peleando por las reformas, en donde hemos estado peleando por generar democracia en movimiento, pues que esas banderas terminen oportunistamente siendo utilizadas por gente que después defenderá otro tipo de causas o incluso se conviertan en gente contraria a nuestros propósitos. Entonces también tenemos que tener unos filtros que estamos construyendo, pero sin que ellos impliquen que los luchadores, que la gente que está en los escenarios de la política participativa, representativa o directa no tengan la posibilidad real de estar y de ser parte de este partido y por lo tanto de elegir y ser elegidos. Pero ya que usted habla, senador, de los movimientos independientes, alternativos, y no solamente de los medios, sino de aquellas personas que han creado o que han obtenido un poder mediático mediante la democratización de los medios de comunicación con las redes sociales. Estamos hablando de lo que llaman influencers, que pues a mí no me parece que seamos influencers, sino somos activistas, muchos son defensores de derechos humanos. Hay un grupo que se llama UNIR, en el cual pues están congregadas bastantes de estas personas y entre ese grupo hay feministas, hay abogados, hay biólogos, hay geólogos que quieren participar. Ese movimiento UNIR no tiene la intención de dividir el pacto, sino tiene la intención más bien de fortalecer esa alternativa. Pero están en stand-by esperando esta decisión de si entran dentro de esa consulta como movimiento o mejor esperan, senador, es que ser afiliados a algún partido para participar en esa consulta interna. Y digo, están esperando es porque ellos tienen una inquietud válida a raíz de lo que sucedió en las consultas previas o en los comunicados que se daban antes de conformar las listas para el Consejo de Bogotá, que se dijo que sí iba a haber un mecanismo claro y no lo hubo. Hubo bolígrafo en esa elección de la consulta, como también lo hubo en el 2022, donde cada político parece que llegó con dos o tres nombres, y lo digo claro, Daniel Quintero, Amnes Caf, el señor Noriega, el Polo, pusieron sus nombres y eso está válido y podemos hablar muy mal de algunos, pero también muy bien de algunos, porque el Pacto Histórico ha tenido una bancada excelente en algunos campos y bueno, aquí no quiero hablar de lo malo, pero ese movimiento unir, volviendo a retomar la pregunta, ¿entraría como unir o usted recomendaría que ese movimiento y otros movimientos más que se están creando mejor se afilien a los partidos que están ¿Usted qué consejo le daría? Lo voy a decir aquí sí ya individualmente como lo que yo opino. Yo pienso que nosotros debemos fortalecer otro tipo de formas de afiliación que no sean solo las partidarias. Ujú. Obviamente, nosotros venimos, el partido que yo presido es un partido que durante los últimos 20 años ha sido una tremenda labor. Primero una labor de oposición con muchas dificultades, pero una gran gallardía, ¿no? Frente al gobierno Uribe, y después hemos ido construyendo una voz activa y demás. Pero yo pienso que si nosotros queremos tener un movimiento del siglo XXI, los partidos cumplen una función fundamental porque son organizadores en términos estructurantes, mantienen, ¿no? Se mantienen y eso es muy importante, pero no puede ser la única forma de participación. Yo pienso que las otras dinámicas, como la gente logra acuerdos, relaciones, incentiva conexiones, son fundamentales para este movimiento pacto histórico y yo diría que no es necesario, ¿no? Si el Consejo Nacional Electoral permite la fusión, no es necesario afiliarse a un partido si tienes la potencia organizativa, porque tampoco, tú lo sabes muy bien, ¿no? O sea, si tienes la potencia organizativa en términos de qué, de que existe un activismo, existe una causa que está que ha tenido cierto tipo de continuidad, que está respaldada socialmente, que también genera una proyección de diversidad en términos de las distintos campos de transformación que nosotros necesitamos abordar, entonces yo pienso que debían tener su espacio propio.
¿no? Dentro de este movimiento unitario, porque vuelvo y digo, la unidad debe ser plural, construyendo lo común. Nosotros hemos tenido dificultades, la izquierda ha tenido dificultades para hacer eso. Nos fragmentamos muy fácil, ¿no? Entonces, lo que hay que evitar es la fragmentación, pero eso no implica limitar la diversidad. Y ahí hay una inteligencia que tiene que operar. Generacionalmente, Beto, nosotros tenemos que hacer lo posible. Nosotros ya no estamos en la lucha de los sismos, de la tendencia que viene de este tipo de experiencia de aquí y de allá, sino más bien de cómo estamos abordando el futuro, el siglo XXI. Y el siglo XXI hay que abordarlo con partidos dinámicos, flexibles en muchas de sus cosas, pero también con otras formas de unidad. Pero sí tenemos que tener la inteligencia para evitar que eso no implique fragmentación, más luchas intestinas, faccionalismo. Entonces, yo pienso que quienes estén en esa iniciativa, pues tienen una posibilidad de entrar desde esa iniciativa al movimiento político Pacto Histórico, mostrando esa continuidad y esa intencionalidad de futuro que tiene que ser manifiesta, obviamente, porque si no pueden meterse, vuelvo y digo aquí, gente que solo venga a aprovechar de manera oportunista este momento que está en el que está viviendo la izquierda y que está viviendo el progresismo para ver, uy, bueno, ¿en qué sombrilla me meto para ver cómo me va mejor? No puede ser eso, sino qué tipo de futuro de transformación, qué causas de lucha a partir de esta iniciativa social o política quiero contribuir o queremos contribuir colectivamente para que se desarrolle en el movimiento Pacto Histórico. Lo personal, pues el movimiento UNIR, al cual pertenezco, tiene una plataforma política definida, tiene un piso ideológico claro. La pregunta que le quiero, y la última pregunta, senador, que le quiero hacer referente a ese piso ideológico, ¿cómo planea el Polo Democrático preservar esa identidad ideológica y programática dentro de un eventual partido único sin diluirse o en intereses clientelistas o pragmáticos electorales dignos de los partidos tradicionales? Pues nosotros justamente hemos pensado muchas veces eso. Mira, uno de los problemas que tuvo el Polo Democrático fue que no haber asumido que era un partido de tendencias en su interior y solo asumió en la forma que era un partido de afiliados, pero la vida real del Polo durante estos 20 años es que éramos tendencias. Hoy habemos 6 tendencias, pero llegó un momento en donde este partido tenía 9 o 10 tendencias. Y eso jamás se generó una discusión de ellas y por eso los faccionalismos fueron muy posibles. Entonces, de pronto se echó a Gustavo Petro en el 2010. Unas tendencias pudieron sacar no solo a una persona, sino a una forma de expresión. Y en el 2013, puedo equivocarme de fecha, 2012, 2013, se hizo algo similar con varias agrupaciones como el Partido Comunista, como la UP, como otro tipo de... Y después finalmente otra que fue acumulando alrededor de ese tiempo dijo, no, ahora me cindo y me voy como tendencia. Por no haber tenido esa claridad, ocurrieron, por un lado, la fragmentación, sí, puro aparataje terrible, porque echó a todo el mundo para después ellos llevarse, puro aparataje, pero nosotros hoy hemos sido claros en que este movimiento político Pacto Histórico debe considerar que existen corrientes y tendencias y que esas corrientes y tendencias deben ser muy claras y transparentes también en términos de lo que son, cómo están organizadas, hacia dónde se dirigen, para justamente, vuelvo y digo, el gran lío de esto, y que no solo es nuestro, sino de la izquierda en general, es cómo nos mantenemos juntos, diversos, pero en un propósito común. Y por eso es muy importante que se defina claramente que existen tendencias. El Polo tendrá la posibilidad, en ese sentido, de ser una corriente al interior del movimiento Pacto Histórico, como pueden ocurrir muchas otras, como pueden ser UNIR y demás, digamos, dentro de las distintas dinámicas, o incluso en la vida ya futura, porque aquí nosotros esperamos que esto no sea coyuntural no estamos haciendo un movimiento para el 26, en eso hemos sido muy claros. No dejaríamos nosotros una personería jurídica construida pues con ires y venires, simplemente como a ver cómo nos va en el 26. Nosotros realmente queremos que esta sea una herramienta política de transformación de los próximos 20 años, por lo menos, que son como los ciclos nuestros, ¿no? De herramientas políticas. Entonces, también puede ocurrir que en esos 20 años, pues empecemos a vernos los rostros generacionales de actividades, de propósitos y de estilos, y que eso reagrupe tendencias y demás. Pero lo importante es saber
trabajar en la diversidad, reconocer la historia, porque nosotros a veces también no reconocemos, ¿no? O sea, muy rápidamente generamos estereotipos y ya catalogamos y etiquetamos. Hay que reconocer la historia de 100 años del Partido Comunista, de la lucha tremenda por las víctimas y lo que implicó la democracia en esa década tan dura de los 80 de la UP, lo que ha hecho el Polo en términos de ser un partido que logró aglutinar, iniciando el siglo XXI, una oposición efectiva, etcétera, etcétera, reconociendo esas historias sin dejar de lado su valor, también asumiendo que tenemos que ser creativos y creadores frente a lo que viene en el siglo XXI. Así. Y deme la ñapa, senador, ¿qué va a pasar o ya no se puede hacer nada con unitarios? Ya perdieron la oportunidad de unirse, porque usted decía mucho unitarios, pero unitarios es una fuerza que ya se separó del pacto histórico y el cual pertenece la senadora Clara López. Ya con ellos no se puede hacer absolutamente nada. No, nosotros estamos dispuestos a hablar con toda la gente. Los hemos invitado. Una vez radicado el 18 de junio, hemos dicho, aquí están las puertas abiertas. Nosotros necesitamos ser el movimiento político más grande de la historia del país, el movimiento de izquierda más grande de la historia del país, Beto, y tenemos que realmente, o sea, de conciencia, de corazón y de obras, realmente hacer todos los esfuerzos para que eso sea posible. Entonces esperamos en las próximas semanas, en este mes de julio, ya tenemos varias citas, incluyendo a los líderes y las lideresas de unitarios, en donde vamos a conversar sobre la necesidad de que contribuyamos todos a la unidad. La unidad es la victoria. La unidad es la victoria y no es una consigna más, sino el propósito de que los próximos años, la próxima década, sea una década de democracia en movimiento, de transformaciones efectivas en este país. Este gobierno logró abrir el camino con muchas dificultades. Ha sido un gobierno atacado de las peores maneras que uno pueda concebir. Si nosotros logramos atravesar el umbral de las elecciones próximas y construir una visión de mundo y un escenario democrático interno, habremos contribuido a una transformación efectiva de este país. Así que unitarios, bienvenido a las posibilidades como la que ustedes están construyendo, bienvenidas, y las múltiples liderazgos de este país, sociales, que están luchando cotidianamente, bienvenidos. Debe ser un movimiento político del siglo XXI. Nos quedó faltando el tema de la consulta presidencial. Esa sí es claro que va porque va y el partido único, digamos, el partido único solamente iría con un candidato presidencial o ustedes pondrían 4 candidatos El presidenciales. movimiento pacto histórico, no es partido único, esa palabra la desechamos. Partido único Sí, no puede, nosotros somos diversos y heterogéneos y sí, plurales. exacto. No, nosotros hoy tenemos 4 precandidaturas, todas muy interesantes, todas con un perfil muy interesante cada una. Carolina Corcho, que viene pues, de ser ministra de Salud, de haber puesto el debate de la salud y de lo público, que viene construyendo una dinámica muy de base, muy desde la formación. María José Pizarro, que ha sido una férrea defensora de las reformas, de la actividad en el Congreso, pero también que ha logrado tener un carisma que la sitúa, digamos, como en un lugar de opinión importante en la población. Susana Muhammad, que ha logrado abrir un escenario internacional, quizás el más importante de este país, se ha convertido en un referente frente a la crisis climática y frente a la necesidad de involucrar las nuevas formas de entender eso que llamamos la Casa Grande. Gustavo Bolívar, que ha logrado convertirse en un referente de ética y de referente moral, digamos, frente a las formas de corrupción, que incluso nosotros mismos las hemos vivido de manera tan amarga. Estas 4 De la precandidaturas autocrítica, no hay que están. confundir autocrítica con manguitos. No, Eso esto sí no, es la para verdad, nada. ¿no? Eso sí, para nada. Sí, hay que hacerlo además, pero siempre teniendo como en términos de la construcción, no como desbarato a otro, sino como lo jalo para que vea que esto es para adelante. Y no Entonces alineándose con la derecha. ¿no? Nosotros tenemos que ser claros en dónde estamos, así. Exacto. Ahora sí, sabiendo que nosotros vamos de los 4 o de los 6, porque también se está hablando de Iván Cepeda, también se está hablando de Gloria Ramírez, incluso en Cartagena entendí que el nombre de Gloria Flores salió a mentarse. Bueno, nosotros vamos a tener varias precandidaturas. Por ahora están estas 4 que ya han dicho que van para adelante. Elegiremos una de ellas el 26 de octubre, una de esas candidaturas. Y con esa candidatura esperamos estar dentro de otra consulta
que será la La- consulta del Frente Amplio el 8 de marzo. ¿Quiénes Mucha estarán gente allí? no tenía claro eso. Gracias por aclararlo, senador. Pues primero nosotros elegimos cuál es el nuestro o la nuestra, ¿cierto? Y con ella vamos el 8 de marzo a una nueva consulta en lo que el presidente ha denominado el Frente Amplio, y ese Frente Amplio elegirá la primera votación presidencia, la segunda votación vicepresidencia. La lista allí todavía pues está construyendo, hay gente que pues ya habla de intenciones, ¿cierto? Carlos Caicedo, Daniel Quintero, Roy Barreras, el ex canciller, ¿cierto? Hay varios nombres, pero de eso todavía no nos adelantemos. Lo que sí sabemos es que primero Pacto define su candidatura y después como Pacto iremos a un escenario de consulta mayor. El 8 Excelente. de marzo. Gracias, senador. Yo creo que les hice las preguntas que tenía que hacerle. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, gente, pónganlo en los comentarios. No se les olvide, por favor, suscribirse, darle like. Gracias, senador, por haber estado aquí en Beto Reacción. Beto, de verdad, le agradezco mucho el escenario y vuelvo y digo, reconozco la labor que ustedes hacen, es fundamental para abrir el campo democrático en Colombia. Muchísimas gracias. Él fue el presidente del Polo Democrático, el señor Alberto Benavides. Un abrazo para todos.